el Palacio de Aviñón, y él lo nombra luego el legado del Papa para Europa. E intenta llegar a Inglaterra, no dejan entrar, y él va haciendo su labor. Pero llega un momento que disgusta al Papa Clemente VII, y es que él en la Universidad de París, él dice que considera que los papas tenían que hablar y llegar a renunciar para que solo hubiera un único papa. Esto no lo sienta bien a Clemente, esto crea enemistad, y entonces él, viendo la actitud, va a Aviñón y dice que se quiere retirar. Y se retira por Salou, en la costa catalana, se retira. No estaría mucho tiempo ya retirado, porque cuando estaba allá pensando él que se iba a retirar ya para el resto de su vida, le llaman que el Papa Clemente ha fallecido. Entonces, él como cardenal tiene que ir al cónclave que se hace en Aviñón, va a Aviñón, y de los 22 cardenales que hay, 21 lo eligen a él, y solo hay una abstención. Siempre se ha dicho que esa abstención fue que el mismo se abstuvo de votarse. Entonces lo eligen papa, pero en aquella época podían elegir papa una persona que no fuera sacerdote, y por lo tanto en 2 días le tienen que hacer sacerdote o obispo para luego poderlo hacer papa. O sea que en 2 días pasa de no ser religioso a papa. Tiene que ser sacerdote, obispo, y luego ya lo eligen papa. A partir de ese momento, el rey de Francia, que hasta ahora había apoyado el pontificado de Aviñón, se le mete en la cabeza que tiene que dimitir. ¿El por qué? Yo siempre he dicho, y lo que he averiguado de la investigación me ha llevado a lo mismo. Él tenía 2 grandes defectos o problemas que no podía evitar. Uno, que no era ni francés ni italiano, y otro, que era una persona que no se dejaba manipular. El rey de Francia, mientras tuvo un papa francés y que lo podía manipular allá en Aviñón, claro, piensen ustedes que en aquella época no estamos hablando, el manipular te podía representar mucho dinero, porque los reinos pagaban mucho dinero a la iglesia. Por lo tanto, si tú tenías el papa que estaba a favor y creaban normas que de alguna manera te apoyaban, pues te ahorrabas de pagar, ¿no? Entonces, el rey de Francia, no directamente a él, pero moviliza a mercenarios que sitian el Palacio de Aviñón durante 5 años. Claro, ahora mirando la actualidad, diremos, bueno, Aviñón es Francia, pero en aquella época, en aquellos momentos, no era así. Aviñón y las tierras de Aviñón y el Palacio de Aviñón y toda la ciudad pertenecía al pontificado, o sea que eran en ese momento del Papa Luna, Benedicto XIII, que es el nombre que eligió cuando, que de ahí el 13, no sé, supongo que sabrá, de que aquello que se dice estar en sus 13, ese dicho que viene precisamente de Benedicto XIII, del Papa Luna, que él se mantuvo hasta el final. Bueno, los sitiaron durante 5 años, intentaron entrar, por todas las maneras, exigiéndole que dimitiera, y él era profesor de Derecho Canónico, y él decía que si dimitía estaba contradiciendo sus estudios y que no podía ser. Él lo máximo que proponía es una reunión de los 2 papas con cardenales de cada uno, ahí se discutiera y a partir de ahí se dimitiera y salía un nuevo papa. Pero de la otra parte nunca llegaron a acceder a este tema, ¿no? Incluso llegaron la corona de Aragón, porque el rey que había era Martín el Humano y su esposa, su mujer, era una luna, una parte de la familia Luna, de enviar tropas. Pero como siempre pasa, y en este país quizás pasa más que en otros, o por lo menos sabemos porque estamos nosotros, y es de que se movilizó Aragón, Valencia, Cataluña, en las iglesias, la gente dando dinero para movilizar una tropa. Se alquilan barcos, voluntarios se apuntan, salen de Barcelona, llegan a Ródano, suben el Ródano, van remontando. ¿Y qué pasa? Pues había una sequía. Llega el momento que ya no había agua. Dice, bueno, pues ahora nos vamos a parar aquí a esperar de que llueva. Bueno, estaban esperando ya y les venció el contrato de los barcos. Total, que tuvieron que venir a devolver los barcos y el Papa Luna se quedó encerrado sin tener la ayuda de las tropas que iban a ir. Fue pasando el tiempo y al final el rey de Aragón, Martín el Humano, decide que tiene que emplear una táctica y envía una especie de espías
que pasan el bloqueo y llegan allá y traman la huida. Y al final, por un boquete, una noche, disfrazado de fraile, se escapa el Papa Luna con varios de los suyos. Cuando la gente que lo está asediando, ¿dónde está el Papa? El Papa ya había volado. Y a partir de entonces se empieza a pasear por todos los pueblos, diciendo, aquí estoy, me queríais coger, aquí estoy. Incluso el rey de Francia le dice, mira, me he dado cuenta que no hemos equivocado, vuelve, pero ella no volvió a Aviñón. Incluso se quedaron tropas allá al mando de su sobrino, que era de la Orden de San Juan, pero él ya no volvió. Incluso, voy a dar, para no explicar toda la historia, claro. Incluso, para que vean lo que era en aquella época, de que incluso llegó a tener barcos para asaltar Roma. Lo único que le prometió una ayuda al hijo del rey Martín el Humano, el hijo Martín el Joven, le prometió barcos, pero murió antes y no se pudo suministrar más fuerza. Y tuvo que resistir cuando estaba a pocos kilómetros ya de llegar a Roma. Entonces él se refugió aquí en la Corona de Aragón, porque el rey lo apoyaba. Hasta que llegó un momento que la situación tuvo tanta presión de que hasta el mismo rey de Aragón le dijo, hay que intentar de que dimita, hay que buscar una salida, ¿no?, al cisma de la Iglesia, porque llegó un momento que había 3 papas. Hubieron cardenales que se fueron y nombraron, para arreglar el tema, nombraron un 3er papa. O sea, llegó un momento que había 3 papas. Ya no tenían bastante con 2, que ya había 3, ¿no? Eso va a solucionar la historia, ¿no? Total, que se reúnen en Perpiñán, le dicen que dimitan, él dice que sería traicionar sus convicciones, que no está dispuesto. Y entonces el emperador Segismundo, de lo que hoy es Alemania, le exige que dimita, que si no va a levantar una cruzada en contra de la Corona de Aragón, de toda Europa. Claro, y el rey de Aragón, de alguna manera, tiene miedo y fuerza. El Papa Luna se va a embarcar, primero no le deja el rey y al final le autoriza que se vaya. Y él se refugia en Peñíscola, desde donde ya no se rega más. Entonces, los reyes de Castilla, de Aragón, todo que le mantenía fidelidad, firman un acta en que dice que a partir de este momento ya le abandonan, ¿no? Y quien lee ese acta, de alguna manera, y es algo que le hace daño al Papa Luna, es en el Plaza de Aviñón, el día 6 de enero, el Día de Reyes, de 1416, el que lo lee es ni más ni menos que Vicente Ferrer. Claro, eso al Papa Luna nunca lo llevó a tragar de cómo podía ser una persona que él consideraba, lo leía. En cambio el otro consideró que la Iglesia tenía que dar un paso hacia adelante, ¿no? A partir de ese momento, la Iglesia convoca un nuevo concilio de Constanza en que declaran a uno de los 3 papas, lo meten en prisión, al otro que abdica lo nombra cardenal, y al Papa Luna, como él no quiere dimitir, lo consideran antipapa y lo excomulga. Pero él sigue manteniendo que es el auténtico papa, ¿no? Pero ya de un pontificado reducido. Allá en Peñíscola siempre tenía un barco preparado, porque él estaba convencido que habría un momento determinado que lo llamarían para ir a Roma, y él tenía la barca preparada. Para que no lo conozcan, no se crean que no era una persona con cultura. Tenía una biblioteca impresionante en aquella época. Incluso el rey Martín el Humano, cuando fallece, le deja sus manuscritos importantes, se lo deja como herencia al Papa Luna. Él tenía incluso una biblioteca ambulante, él tenía unos libros que donde iba se lo llevaba, ¿no? Allá estando en Peñíscola, incluso sufre un intento de asesinato. Dicen que el legado pontificio que viene a la península contrata a unos sirvientes para que le pongan él le buscaba unos pasteles pequeños, unas pastas. Cada día se ponía a leer y él tomaba. Pues envenenan esos pasteles, se empieza a encontrar mal, empieza a vomitar, y su médico personal era un judío converso, Jerónimo de Santa Fe, que dice, ¿qué ha pasado? Lo hace vomitar, ve que lo han envenenado. Su sobrino, que es el responsable de la guardia, se da cuenta que faltan 2 sirvientes y sale a buscarlos, y los pillan. También se enteran de que ellos cantan y dicen que ha sido el legado pontificio, y sale a buscarlo, pero el legado pontificio coge rumbo y se va a Italia antes que lo pillen, ¿no?
Cuando ese envenenamiento está una semana fastidiada, y le da, su médico personal le da un brebaje de hierbas, y ese brebaje de hierbas dice que lo acaba de curar. Si ustedes van a Peñíscola o han ido, verán que actualmente en muchas tiendas se vende en cajitas, unas son como sobres y otras directamente la hierba que pone la tisana del papaluna. Pues ese es un ingrediente, son los ingredientes que a través de los archivos se ha podido reconstruir, que era que se utilizó para salvar al papaluna, la tisana del papaluna. O sea, los estudiantes de allá de Peñíscola descubrieron lo que era, ya se comercializa como la tisana del papaluna. Yo he ido allá, le he tomado, me he traído a mi casa y bueno, dice que va bien para males de estómago y cosas así, bueno, y tiene un gusto así de anís, ¿no? O sea que uno va por... Total, que él está a su último año de vida, diciendo que el antiguo papa, él muere y se nombra un nuevo papa, pero que sería 4 o 5 años después este mismo papa que se sometería al papa de que ha salido el concilio, Martín V del concilio de Constanza. Posteriormente, él muere en Peñíscola. Si han ido a Peñíscola verán que allá no está sus restos, porque al final su familia, sus sobrinos consiguen que el rey autorice a cabo de unos años a llevarlo a Illueca, el palacio de la familia, ¿no? Cuando destapan, dicen las crónicas, que cuando destapan el ataúd, ven un rostro embalsamado, pero pacífico, incluso las voces, pero la leyenda dice que, y el libro también sabe, que se esparció una fragancia que se fue extendiendo por todo Peñíscola. Claro, eso ya cada uno lo cree si eso no, pero la leyenda dice. Total, que el cuerpo, se llevaron el cuerpo y por los lugares por donde pasaba, la gente lo recibía con una atención inusitada. A todo el mundo, el pueblo llegaba a amar al Papa Luna, ¿no? Por todo el pueblo la gente salía a la calle a recibirlo. Colocaron sus restos en el castillo, en la habitación donde él había nacido, y la gente lo iba a venerar. Hasta que un día llega un cardenal o un obispo italiano y dice, a Zaragoza, dice, ¿qué pasa? Que oigo que allá en Illueca, dice, pues no, a ver, ese antipapa tal y cual va para allá, el cuerpo, y con el bastón de obispo empieza al cuerpo, le da la cabeza, los huesos y tal, ¿no? Claro, la gente de allá cuando ve esto, bueno,